Bien, señores, conversando aquí, hacía unos días que no teníamos al embajador por acá. Hoy nos estamos desquitando la ausencia de algunos días, ¿no? Y naturalmente ya hemos examinado el tema de los resultados electorales. No hay absolutamente ninguna duda. Aquellos que de una u otra manera no reconocen los resultados tienen todo su derecho, pero lo que no tienen es derecho a incursionar en los temas internos de Venezuela. En definitiva, los ciudadanos tienen el derecho de ejercer, de protestar, de oponerse, pero ¿cuál es el papel de la Unión Europea en el tema venezolano o de cualquier otro tema? ¿Cuál es el papel de los Estados Unidos? Uno los reconoce. Ellos tienen su derecho de conquista en el orden de la injusticia desde mucho tiempo y lo quieren seguir ejerciendo. Pero hay una serie de gente que no tienen ningún papel, como el señor Amargo y como el señor Rajoy, etcétera. Pero son cosas del oficio. Embajador, teníamos la conversación sobre el tema de si se quiere, la cronología de los hechos que autentifican la gobernabilidad venezolana. Sí, la gobernabilidad venezolana la podemos justificar en este momento a través de una proclamación, en este momento histórico, y a través de 6 puntos de acción que ha decretado el señor presidente de la República, el cual están debidamente definidos y que nos van a permitir realmente gestionar en ese concepto tan importante que usted acaba de hablar y acaba de indicar, que es la gobernabilidad. Y eso va acompañado con la legitimidad y la autoridad, que no es más allá que de la autorita. La autorita, como dicen algunos. De alguna manera nos atañe de una manera que es el reconocimiento y la forma de un pueblo de reconocer a su gobierno a través del voto. Se habla de que hubo una abstención, ¿sí? Una abstención promovida por la misma oposición, que ni siquiera mandaron a votar por su candidato de la oposición. Algunos dicen que no era su candidato, pero el candidato de la oposición, una alternativa a una parte de la población del pueblo venezolano que podía también dilucidar y buscar su alternativa como candidato. Pero eso no se cumplió debido a ese proceso de abstención que el mismo grupo que adversa en el proceso democrático de nuestro país infirió a través de los medios y las campañas de radio, las redes sociales, de que no salieran a votar. Pero bueno, ahí están los resultados. Y por ello, de alguna forma, sería bueno también presentar ese momento tan importante de ese concepto de gobernabilidad o de reconocimiento como es la proclamación y los 6 puntos y líneas de principios para el gobierno de este periodo 2019-2025. Bien, tenemos tenemos alguna gráfica sobre la proclama y algunas otras cosas más, pero más adelante. Mientras tanto, embajador, ¿cómo una persona, un ciudadano, cualquier persona interesada en los problemas económicos, en la actividad comercial, cómo puede accesar la petromoneda? ¿Cómo yo puedo ahora mismo accesar a la petromoneda y hacer negocios con Venezuela? Sí, hay que recordar que hay un sistema en el cual es netamente a través de la interacción de la informática, del conocimiento de la tecnología, de lo que es la moneda digital. Y en ese contexto hay una página la cual está debidamente identificada, que es la petromoneda venezolana. Y en ese contexto están dando allí los lineamientos de cómo puede aquel inversionista, estamos hablando puertas afuera, fuera de frontera, puede gestionar la adquisición de la petromoneda. Le hago la pregunta porque, a saber, aquí hay mucha gente en el área de los negocios empresariales que aversan a el legítimo gobierno venezolano, pero también
hay una cantidad de empresarios, pequeños y grandes empresarios, que no tienen esa misma posición y entienden que Venezuela hoy es víctima de una injusticia. Incluso aquí hay empresarios que están dispuestos a ayudar a romper lo que es ese bloqueo que han establecido de una manera unilateral. Sí, por ahí tenemos, para hacerlo más práctico, una impresión de Petromoneda para ver si la podemos traer al aire también y se haga más factible. Pero en este contexto también se está llamando la moneda, también se está llamando la moneda digital a través de un proceso de articulación con las comunidades o las comunas o el pueblo venezolano, para que también les sirva de aliciente para poder desarrollar el proceso económico. Porque ¿qué es lo que ocurre con esta guerra económica? Hemos llegado hasta casos inimaginables como es no tener moneda física. Y no fue que se diluyó, no fue que por y gracias de un mago desapareció. Bueno, sí, lo hicieron desaparecer en frontera, se lo llevaron para otro país, con la finalidad de atacar profundamente el sistema financiero y bancario de Venezuela. Pero Muchos venezolanos, y ahora que usted menciona el asunto bancario, hay una situación, aquí funcionan bancos que creo que tienen relaciones directas o indirectas con Venezuela. Y muchos venezolanos, que hay muchos aquí, como usted sabe, quisieran, por ejemplo, enviar a Venezuela ustedes tienen un sistema de envío de comida, creo que tienen un nombre, no recuerdo cómo se llaman, los paquetes de comestibles que están destinados a ir a Venezuela, o lo que distribuye el gobierno. Los CLAP. ¿Cómo se deletrea? Esos son los comités logísticos de alimentación popular. Esos CLAP. son exactamente, esos CLAP podrían ser eventualmente llevados desde el exterior, de los familiares que tienen los venezolanos que están fuera, enviándolo hacia Venezuela. No, eso es una mala utilización del proceso, ya que eso es interno en el país, creado por el gobierno nacional de hace más de 6 meses atrás, con la finalidad de poder salir del tema del bloqueo de alimentos. Y asegurarse de una buena distribución, ¿no? Claro, para distribuir equitativamente y con un aseguramiento de esos insumos, con el tema de que no se desviaran estos hacia la frontera. Desviaran, no es que se desvían solo, detrás de eso lo desvían hacia la frontera y van a tener lamentablemente a Colombia, a Brasil, a las islas del Caribe. Entonces, en ese contexto, realmente podemos diametralmente decir que los CLAP es un proceso del gobierno nacional a través de las instituciones y de la misma población, porque está imbuida en el problema, porque ellos tienen que controlar estadísticamente a los vecinos, a la población de una comunidad para hacerle llegar los CLAP. Bueno, los CLAP... Cuando me hablas de afuera, del interior, aquellos venezolanos o personas que le hacen llegar a su familia alimentos, y es un delivery, ese es sencillamente un envío. Pero podría entrar dentro del sistema de los CLAP. No, no puede entrar porque sencillamente es un proceso que establece el gobierno nacional, es algo orgánico del Estado. ¿Tenemos algún material? ¿Está listo? Sí, tenemos algo. Vamos a ver, señor embajador, alguna... Que he ordenado la emisión de 100 millones de petros con el sustento legal de la riqueza petrolera venezolana, que es certificado y que es legalizado a través de la Gaceta Oficial. Cada petro va a tener un valor igual a el precio del barril petrolero de la cesta venezolana. La estrategia financiera será bajo la activación y el uso de las casas de cambio virtuales, conocidas como los exchanges, las cuales ya se encuentran en periodo de prueba. Y no va a haber poder sobre esta tierra que nos detenga en el desarrollo de la criptomoneda, el petro. No, señores, estaba bien, estaba sorprendido aquí. Nos queda material, ¿verdad?
Sí, tenemos la proclama. Vamos a hablar. Hay un tema, señor embajador, que es en la República Dominicana hay una población que es chavista desde mucho tiempo. O sea, incluso si aquí los dominicanos votaran en la época de Chávez, pues no necesitarían los votos venezolanos, porque los dominicanos se volcarían constantemente. Sin embargo, ha habido en los últimos tiempos una especie de recesión en ese sentido, con algunos sectores que no entienden desde luego a la distancia un proceso, pues se manifiesta además el bombardeo mediático que tenemos, porque hay un bombardeo mediático tremendo. En Venezuela no hay absolutamente nada positivo de acuerdo a algunos sectores de prensa internacional. ¿Hay alguna observación del Estado venezolano frente a esa situación que de verdad le hace mucho daño a la positividad del gobierno venezolano? Bueno, fíjate, le podrá hacer daño en el contexto de la imagen que se proyecta en el exterior. Y lamentablemente, mira, tengo que referirme hasta mismo con nacionales, el cual hace su tarea muy bien marcada. Yo creo que deben de tener calificación de 100 puntos, ¿no? Como se habla de manera internacional, o de 20 puntos. 20 de 20. 20 de 20, porque ven muy bien hacia dónde están trabajando, y es hacia el norte. Ahí tenemos un señor diputado, Julio Borges, que se ha dado la tarea hasta de denigrar de los venezolanos y venezolanas. Recordando ahorita, recuerdo que a principio de año, creo que fue en febrero, por ahí se dio la tarea de decir que los venezolanos éramos una plaga para el proceso migratorio de los países. Imagínate tú, un venezolano diputado para el complemento. Bueno, así como ese señor, muchos otros. Y por ese tipo, si es que podemos decir, de personas que dicen tener una nacionalidad, no sé cuál será, para mí, bueno, es un venezolano, pero no representa la venezolanidad, porque por más que exista una diferencia, tiene que haber un soporte de ayuda, de atención a la mano de aquel que migra del país. Si migra por algún motivo, hecho razón, es una decisión voluntaria de una persona emigrar. Hay un esfuerzo del gobierno de acercamiento con los emigrantes venezolanos con el fin de que los venezolanos que viven fuera tengan un estímulo de retorno. Sí, el presidente Maduro, antes de las elecciones, hace como aproximadamente 2 meses, dio una voz de alerta y de augurio a todos aquellos que quieran regresar a Venezuela y busquen el soporte de cómo regresar a Venezuela. Hay que entender que ahorita estamos en un proceso en el cual salimos de unas elecciones y me imagino que se retomará el tema para poder ayudar a todos aquellos venezolanos y venezolanas que quieran reingresar nuevamente o ingresar nuevamente al país o retornar al país. Cuando me hablabas de esa mala imagen, de eso, no, en Venezuela, a pesar del bloqueo, que es negativo, por supuesto, han seguido vamos a decir, la realización y el desarrollo de eventos sociales. Y de eventos sociales no de un conglomerado político, en un estadio, no, eventos sociales en la entrega de vivienda, en el mejoramiento de las instalaciones de salud, en el mejoramiento de la educación, y en ese contexto con todos aquellos elementos que nos afectan económicamente. El gobierno nacional, sus instituciones, han ido y siguen trabajando en función de un proyecto de país, buscando los recursos de donde no tenemos para poder, por lo menos, equilibrar el proceso adverso que nos infieren desde el norte, porque es el norte, es el gobierno de los Estados Unidos que está detrás de todo eso, y ahora que está buscando y buscó el acompañamiento de la Unión Europea, que ha representado a Europa para América, a América del norte y del sur,
colonia. Hay una... ¿Qué podemos hablar nosotros? ¿Qué resultados son los Estados Unidos? ¿Colonia de quién? De los ingleses. Aunque lo hemos referido de una manera indirecta, quisiera que usted me toque el tema de la posibilidad que hay dentro del esfuerzo gubernamental de Venezuela en el marco de la política empresarial, el comercio, el intercambio. ¿Hay alguna posibilidad o hay programas establecidos en la agenda inmediata de acercamiento con empresarios dominicanos en este proceso? De todas maneras, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando retornemos, desarrollaremos parte de eso. Señor director. Bien, señores, continuamos con nuestro embajador de Venezuela. Yo siempre digo nuestro embajador porque yo me identifico tanto con el proceso venezolano y todos los procesos de justicia del mundo, que el embajador es también mi embajador. Así que no se sorprendan porque yo digo mi embajador a la gente. Bien, teníamos el tema del intercambio, la agenda del gobierno frente a el intercambio comercial y cultural. Es bueno decir que en Venezuela hay una cantidad de dominicanos que estudian, jóvenes que estudian carreras profesionales en Venezuela. De eso casi nadie habla, pero estamos hablando no de 1, 2 y 3, estamos hablando de cerca de 1 millar de dominicanos que estudian becados por el gobierno venezolano. Ese es un comercial de mi parte, no ni siquiera se lo preguntó al embajador, sino sencillamente que lo señalo para que la gente sepa que esos dominicanos están muy contentos viviendo y estudiando en Venezuela. Sí, es verdad lo que estás diciendo. Tanto es así que eso se ve marcadamente en el área de la medicina. Van muchos médicos ya licenciados en medicina a hacer las especialidades en los diferentes hospitales universitarios, militar y públicos del Estado venezolano, a cumplir las especialidades para pasar su tiempo y graduarse como debe de ser. Tenemos un material de importancia en este caso. Vamos a pedirle a nuestro director, con la anuencia del embajador, para que lo podamos ver. El Consejo Nacional Electoral acredita al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con lo establecido en el artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes me han reelegido y dedicaré todos mis días de este nuevo periodo 2019-2025. Juntos lograremos el estado de poder nacional que nos lleve a la prosperidad, a la estabilidad y a la paz. ¡Que viva Venezuela! ¡Que vivan las elecciones! ¡Hasta la victoria siempre! Bien, embajador, esa fue la proclama del presidente Maduro en Venezuela, lo que legitimiza totalmente al presidente como legítimo ganador del proceso electoral. ¿Qué ha habido en torno a todo este proceso? Yo sé que la diplomacia limita muchas cosas, ¿no? Y sobre todo con todo este bombardeo del Grupo Lima, que el Grupo de Lima, si usted lo coge uno por uno, los que participan tienen muchos de ellos procesos jurídicos por inconducta, y entonces se han constituido en bombarderos. En ese caso, las palomas le tiran a las escopetas, decimos aquí. Pero es importante saber en este momento qué oferta tiene Venezuela y qué demanda tiene en sentido general sobre el intercambio comercial. Sí, eso tiene que ir, primero principal, atado a mano
de 6 puntos esenciales que acaba de anunciar el señor presidente de la República. Entre ellos está el diálogo, el tema económico, el tema de interacción con instituciones internacionales, y que en fin van a permitir a un desarrollo en ese concepto que me manejaste inicialmente de gobernabilidad. Para tener gobernabilidad tiene que tener a la mano una serie de elementos de desarrollos prospectivos en el tiempo, en el espacio, para poder dinamizar el plan de desarrollo del país con función a salir del bloqueo económico y financiero y buscar la inversión en Venezuela hacia adentro y la concurrencia, por supuesto, de todos aquellos aportes que pueden hacer otras grandes naciones, China, Rusia, la India. De alguna forma hemos visto por algunos medios de prensa en el cual la India ha establecido de que ellos no respaldan ningún tema de sanción contra Venezuela porque Venezuela es un país autónomo y ellos también como país autónomo pues seguirán en la relación política, económica y por supuesto autónomo comercial. Y surtido en habitantes, Una gran nación, con todos sus problemas, porque todos tenemos problemas. Así no es. Podemos verlo. Yo quisiera ver si está a mano y Vamos a traer los sí, 6 por puntos. favor, los 6 puntos que... Seis líneas de acción para la paz y la prosperidad. Primera, diálogo y pacificación de Venezuela, para lo cual el presidente presentó a la Asamblea Nacional Constituyente una propuesta para superar las heridas que dejaron las guarimbas y las conspiraciones. Segunda, avanzar hacia un acuerdo económico productivo para lograr la estabilidad y la prosperidad. Tercera, lucha renovada y frontal contra todas las formas de corrupción y la formación de una nueva ética patriótica y ciudadana. Cuarta, fortalecimiento y ampliación de los logros del poder popular y del sistema de protección y seguridad social. Quinta, defensa de Venezuela para enfrentar las conspiraciones imperiales que atentan contra la integridad y la paz. Sexta, ratificar el rumbo hacia el socialismo bolivariano, chavista, humanista y multidimensional. Han elegido ustedes a un presidente para construir el socialismo. Han elegido ustedes a un presidente para solucionar los problemas. Han elegido ustedes un presidente para el diálogo y la pacificación. 6 líneas de acción para la paz y la prosperidad. Bien. Señor embajador, ahí estaba un punto interesantísimo sobre los temas que estábamos cuestionando, sobre el tema de la gobernabilidad y obviamente el concepto del crecimiento económico. Y eso, por eso mismo, eso tiene que hacerse con acompañamiento. ¿De quién? Del gremio económico. Fíjate que en el día de ayer se realizó en Miraflores una reunión con los principales representantes de la banca nacional. Y tanto sí que le pidieron una prórroga, porque hay que recordar que el 4 de junio entraba el nuevo cono monetario. Sí. Y los banqueros le pidieron una prórroga. Ahorita el señor presidente de la República, junto con el equipo de trabajo, están analizando de cuánto tiempo podrá ser esa prórroga. Porque también hay que traer acá a cotación de que la banca nacional, sus integrantes también tienen una responsabilidad de acompañamiento, de acción y ejecución de las políticas financieras de Venezuela. Y parte del problema financiero que hemos tenido es posiblemente por la conducta o el mal manejo de este proceso que nos ha, vamos a decir así, enfermado el sistema financiero venezolano. El tiempo se nos agota, en realidad, muy rápidamente. La situación de los presos liberados por el gobierno venezolano en breve es una real intención del gobierno de la concordia que el gobierno venezolano... Sí, eso está dentro del proceso de diálogo. Y en ese contexto vemos cómo la visita de un senador norteamericano, inmediatamente después de esa visita, otros temas que hablaron allí, por supuesto, vino la liberación
de un ciudadano norteamericano, y luego con ello tenemos que hablar que con el tema de los políticos presos, el presidente mandó a analizar los expedientes y las diferentes acciones judiciales para determinar aquellos que no tuvieran inclusión en procesos de lesa humanidad de crímenes, pues que fueran al suelo. Bien. Señores, una vez más, el embajador de Venezuela en este programa de Sentido Común ha dejado claro lo que es la intención, lo que es la realización de su gobierno, la hermana República de Venezuela. Agradecemos a ustedes y al embajador que una vez más con nosotros en Sentido Común. Será hasta mañana, pues, cuando estaremos de nuevo con ustedes en una nueva entrega de nuestro programa. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 60.